Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de bienestar y productividad más allá del KPI. Vamos a asignar un espacio entre 2 y 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Les agradezco que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina NovaSoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Cuando se trata de recursos humanos, parece que siempre hay que elegir. Reclutamiento ágil o selección estratégica, automatización o datos centralizados, desempeño o desarrollo. Y si no tuviera que elegir, con HCM de NovaSoft lo tiene todo. Reclutamiento inteligente, desempeño, desarrollo, automatización y nómina. NovaSoft, la tecnología que transforma la gestión del talento. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de bienestar y productividad más allá del KPI. El día de hoy en alianza con Meta Consulting. A todos muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por haber reservado un espacio en sus agendas. Y en esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En la parte inferior encuentran la opción de chat, de levantar la mano o de preguntas y respuestas, y son las opciones a través de las cuales van a poder interactuar el día de hoy, realizar preguntas, intervenir, participar y demás. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y de esa manera obtener su retroalimentación y conocer las oportunidades de mejora para próximos eventos similares. Y por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 38 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de desarrollar, comercializar, implementar y comercializar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Y por otra parte, como les comentaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con Meta Consulting. Es una empresa de consultoría integral en gestión humana, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a fortalecer su estrategia organizacional y la gestión del talento para mejorar la productividad, la rentabilidad y la calidad de vida de sus colaboradores. Trabajan en materia de diseño organizacional y compensación, desarrollo del talento humano y formación empresarial. Para ello, el día de hoy nos acompaña por un lado Olga Lucía Pérez Ramírez, que es consultora asociada, Olga Lucía es psicóloga, especialista en gestión humana y desarrollo,
con más de 15 años de experiencia, directiva de Meta Consulting, enfocada en consultoría estratégica para el desarrollo del talento y de las organizaciones. Es experta en liderazgo, cultura organizacional, transformación empresarial y fortalecimiento de equipos. Ha sido asesora de empresas en procesos de gestión humana, desarrollo organizacional y gestión del cambio y promueve un liderazgo centrado en las personas, el aprendizaje continuo y el bienestar organizacional. Y por otra parte, nos acompaña Jean-Paul Vinzarengma, que es consultor asociado de Meta Consulting, es especialista en evolución humana, liderazgo consciente y desarrollo personal para líderes y empresarios. Ha sido mentor y coach ejecutivo enfocado en fortalecer la conciencia, el propósito y la productividad sostenible, donde acompaña procesos de transformación personal y organizacional. Ha sido conferencista que promueve culturas organizacionales basadas en el bienestar, la confianza y la responsabilidad, y además ayuda a líderes y empresas a mejorar el desempeño mediante el desarrollo del potencial humano y del liderazgo consciente. Entonces, en este momento voy a dar paso a Jean Paul para que pueda iniciar la sesión del webinar. A todos muchísimas gracias, a MT Consulting por acompañarnos. Adelante, Jean Paul, a todos muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Pues no hace falta volver a presentar a Olga Lucía y a mí, pero de golpe lo que sí vale la pena es contarles un poquito el por qué estamos haciendo esto, por qué hablar de bienestar y productividad y por qué hablamos de ir más allá de los KPIs, si los KPIs son tan importantes y es la forma en la que medimos todo lo que hacemos. Por una sencilla razón, y creo que voy a empezar por el final. ¿Qué genera el bienestar? El bienestar realmente lo que genera es engagement. Engagement, qué palabra tan sumamente linda, una palabra en inglés que rara vez sabemos qué quiere decir porque no tenemos la forma directa de traducirla. Pero cuando hablamos de engagement, estamos hablando de tres cosas realmente. En mi día a día y en todo lo que hago, ¿cómo hago para hacerme presente? Primero, con convicción. ¿Convicción qué es? Mi entrega a lo que estoy haciendo hoy. Y aquí no estoy hablando de la empresa, aquí no estoy hablando del trabajo, aquí estoy hablando acerca de las actividades que asumo, me responsabilizo y las recibo en el día a día. ¿Con qué entrega las acepto? La segunda es compromiso. Si convicción es esa entrega del momento, es, en palabras de gestión humana, mi intención de permanecer en el corto plazo haciendo lo que hago. El compromiso habla acerca de un compromiso de largo plazo. Y nuevamente es con lo que estoy haciendo. Pero aquí ya estamos hablando es del hacer, de ese trabajo, de ese compromiso que yo decido asumir. Y si es convicción y compromiso, ¿cómo hago para que me nutran en la vida? En algún momento nos echaron el cuento de que la vida laboral era una y la vida personal era otra completamente diferente. Pero en lo que venimos trabajando, lo que hemos encontrado una y otra vez a través de tantos años, Olguita lleva casi 20 años de dedicación a su trabajo de consultoría en gestión humana. Yo llevo 20 años prestando servicios en gestión humana, haciendo talleres de desarrollo personal. Lo que siempre hemos encontrado es que no importa qué tantos esfuerzos haga una organización para generar bienestar, las cosas realmente no cambian hasta que el individuo, ustedes, yo, Olguita, decidimos aprovechar la oportunidad que estamos teniendo. Y esa vida laboral se convierte en ese lugar que yo escojo. Una cosa es que me den la oportunidad, pero lo otro es, yo, Jean Paul, escojo aprovechar esa oportunidad para dar lo mejor de mí. Y es la mejor herramienta que tengo para crear. Entonces, ¿en qué momento ayudamos a que el bienestar deje de ser paisaje y en efecto nos apersonemos y nos responsabilicemos por las decisiones que decidimos aceptar y adoptar en nuestra vida? Entonces, hemos trabajado en toda clase de proyectos en donde finalmente llegamos a un tema de listos, pues está bienestar, esto ya es un espacio que tienen las empresas, un espacio que crean justamente velando por la salud mental, que es por donde empezó todo. Pero ¿cómo hacemos para afianzar lo que empecé hablando, que les dije, engagement? Engagement no es lo que estamos buscando a través del bienestar, pero es la forma en la que rentabilizamos el bienestar. Y cuando rentabilizamos el bienestar, lo que estamos buscando es que cada persona asuma sus retos con convicción, con compromiso, y la tercera variable que no les di es con presencia. Presencia es la determinación y la decisión de querer estar, de querer aprovechar el momento.
ahí es donde se crea un equilibrio entre organización y personas. La organización se convierte en un espacio seguro al que yo decido asistir y por el otro lado es el espacio que decido aprovechar justamente para proyectarme, para crear, para crecer, para soñar, para todo lo demás. Entonces ahí es donde empezamos a convertir un tema tan etéreo como el bienestar en algo realmente tangible a través del engagement. Ese engagement, en qué se convierte? En capacidad productiva. Y esa capacidad productiva, ¿cómo la vamos a medir? Ahí es donde, si tenemos personas más presentes, con convicción y compromiso, es donde estamos dejando una capacidad productiva a disposición de la gerencia. ¿Y hacia dónde vamos a dirigir todos estos esfuerzos? En términos de productividad, crecimiento, ausentismo, rotación, nuevamente engagement termina siendo productividad y engagement es el principal resultado de lo que es bienestar. Pero bueno, detrás de todo esto lo que buscamos llevar a través de Metaconsulting y junto con Olguita es una conciencia de que sí podemos empezar a crear ambientes que transforman a través de la seguridad que nos proporcionan las organizaciones y a través de entender cómo me apersono yo y me responsabilizo de la generación de mi propio bienestar aprovechando cada uno de los espacios que tengo. Y en esa medida, lo laboral es lo más personal que tengo. Eh, con esta pequeña introducción, lo otro que me gustaría es como dejar el espacio abierto a que vayan preguntando en la medida en la que vayan saliendo inquietudes. Esto es un espacio más de ustedes que de nosotros. Aquí lo que hay son una serie de ideas, de conceptos ya implementados con muchos años de experiencia. Y en la medida en la que podamos hacer que este conocimiento sea más de ustedes, pues bienvenido el espacio. Quiero empezar por contarles un poquito que esto que les estoy hablando acerca del bienestar no es nada nuevo. No es que nos hayamos levantado un día a decir cómo vamos a mejorar las cosas. No, esto es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo. De los primeros registros que hay, empieza Harvard Business Review en el año 2007, en donde empieza por decir que para ser sostenibles no basta con manejar agendas. Es clave cuidar la energía del equipo. Y cuando estamos hablando de energía, no estamos hablando de algo abstracto, etéreo, estamos hablando de una fortaleza vital, de esa fuerza vital que tenemos. Y esa fuerza vital es el resultado de esa mentalidad con la que me hago presente en el lugar de trabajo y esa fortaleza física con la que me hago presente igual. En otras palabras, mi trabajo sí es el resultado de lo que yo decido llevar al lugar en donde estoy. Lo que pasa es que nos enseñaron a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, pero ¿cómo estoy trabajando? Porque no necesariamente creo mejores resultados a través de más esfuerzo, o más tiempo, o más responsabilidades. ¿Cómo lo logro transformar? Esto es un poquito de lo que les vamos a compartir hoy. Harvard Business Review, nuevamente en el 2019, mantiene una tendencia, mantiene un hilo, en donde nos empieza a hablar de cultura organizacional. Y nos dice que una cultura positiva y un enfoque en el desarrollo de empleados se asocian con un 33% de mejor rendimiento financiero. Aquí empezamos a ver otra especie o una expresión diferente para esos KPIs. El engagement, ¿en qué se traduce? Se traduce en un 33% de mejor rendimiento financiero. Deloitte, hace unos pocos años, las empresas de alto desempeño que priorizan la experiencia humana reportan una confianza sustancialmente mayor para retener a sus empleados claves. Esto quiere decir que la empresa confía un 67% más que otras que no tienen un enfoque en esta clase de cultura para poder generar entornos saludables que generen ese deseo de los empleados a permanecer. 67% más de confianza en nuestra capacidad de retener a la gente. Gallup, en el 2019 y después actualizado en el 2024. Las organizaciones que crean una cultura de alto desarrollo, high development, reportan un 11% de mayor rentabilidad y son 2 veces más probables de retener a sus empleados. Entonces estamos hablando de cultura, estamos hablando de un tema de bienestar, estamos hablando de un bienestar que sí se traduce en resultados. ¿Cómo hacer para que deje de ser paisaje? Ahí es donde vienen una serie de prácticas organizacionales, pero sobre todo el despertar de una conciencia de las personas. Y, y vuelve y juega, esto es parte de lo que vamos a hablar y les vamos a dar distintas herramientas e ideas en el transcurso de este espacio que tenemos. Perdón un instante. Ok, entonces, retomando un poquito,
¿Por qué empezamos a hablar de bienestar y productividad? El engagement emerge cuando las personas trabajan desde un estado de conciencia y bienestar. Con frecuencia nos hablan de conciencia, pero ¿qué es conciencia? Para efectos de este espacio, vamos a definir conciencia simplemente como esa capacidad que tenemos de darnos cuenta del espacio en el que estamos, darnos cuenta de la oportunidad que tenemos, darnos cuenta de la forma en la que nos estamos haciendo presentes. Y en ese estado aparecen tres distintas capacidades que sostienen el desempeño en el transcurso del tiempo. La primera que ya mencioné es convicción y creo en ello y lo hago mío. Esta actividad, esta oportunidad es mía, la integro, la incorporo, me pertenece, me apropio de ella. Y es la fuerza y determinación interior para hacer el trabajo. En otras palabras, decido hacerme cargo de esta oportunidad que tengo. Conciencia. Entiendo por qué importa, me doy cuenta del por qué importa. Es la presencia con la que elijo abordar cada reto. Me hago presente. No es de esas cosas en donde digo que sí, pero mi mente y mi cuerpo están en otro lugar. Simplemente decido aceptar la responsabilidad que asumí con convicción y finalmente está el compromiso. Actúo de manera coherente y sostenida. Es la traducción de esa convicción y esa conciencia en una conducta constante, no en un impulso aislado. Entonces, tenemos un espacio en donde recursos humanos lo que tiene es el desafío de desarrollar y sostener un sistema que permita que el bienestar de sus colaboradores impulse los resultados. Ese sistema se construye de la siguiente forma: cuidando a las personas, pero vuelve y juega el planteamiento inicial con el que empecé: hasta dónde puedo cuidar a las personas y en qué momento entra su propia decisión de cuidarse. Entregar herramientas concretas. Parte de lo que vamos a ver aquí es: si es mi responsabilidad cuidarme, tengo que aprender, tengo que tener las herramientas para poderlo hacer, pero ¿de qué clase de herramientas estamos hablando? Porque al fin y al cabo, cuando buscamos un área de recursos humanos que cuida a las personas, es tremendamente difícil que una sola estructura, que un solo equipo pueda estar pendiente de cómo está Jean Paul en la mañana de hoy. Hay un tema de espacio de empresa para que estemos bien, pero hay un tema de responsabilidad mía por aprovechar los espacios que me están dando y estoy siendo reiterativo con esa idea. Lo otro que dije, el gran desafío de recursos humanos es construir entornos saludables, no tóxicos, sostener el equilibrio sin sacrificar el desempeño, porque creemos que entrar en un mundo de bienestar nos convierte medio en pajaritos, se convierte en cuentos etéreos que no necesariamente los hemos sabido monetizar, y disculpen la palabra, pero al fin y al cabo la inversión que hacemos en bienestar sí implica un costo. Y el hecho de que estemos asignando unos recursos a todo el tema de bienestar implica que ese dinero ya tiene un costo de oportunidad que está generando allá. La idea es ayudar a las organizaciones a que conviertan ese recurso en algo rentable y a las personas a que aprovechen la destinación de recursos que les están haciendo. Con esto empiezas, Olguita. Gracias, Jean Paul. Y bueno, sí, la idea es que en línea con lo que nos vienes contando, Jean Paul, los objetivos que nos hemos planteado en esta sesión, en este taller, pues nuestro objetivo, digamos que enmarca todo lo que vamos a desarrollar es conectar el bienestar y los resultados en una sola conversación. ¿Mm? Porque muchas veces como que hablamos de bienestar por un lado y de resultados por otro lado, y pues realmente en esta experiencia de consultoría, de trabajo con pues tantas organizaciones, nos hemos dado cuenta que van absolutamente conectados y de la mano, y que en la medida en que están trabajando de la mano, que están conectados, ¿verdad? Que desde el área de recursos humanos conectamos estos dos puntos fundamentales, pues es que podemos, por un lado, facilitar que los resultados se den de manera natural, de manera, digamos, como consecuencia de, pero por otro lado, yo creo que es la razón por la que estamos aquí, por la que nos hemos dedicado a estos temas de recursos humanos, y es que procuramos el bienestar de las personas, de los colaboradores, trabajamos con las personas detrás de los colaboradores. Y yo creo que eso es algo que a todos aquí en este espacio nos mueve mucho. Y más que movernos, también nos apasiona. Entonces, lo primero es que pues vamos a entender por qué el bienestar pues no es un programa de beneficios, realmente es una palanca de productividad.
Lo segundo, vamos a reconocer esas condiciones que hacen que una persona trabaje con un compromiso genuino, eh, o que pues pueda perderlo, ¿no? Que es lo que en muchos casos también nos damos cuenta, y como líderes de talento humano, de recursos humanos, pues estamos siempre procurando que eso no suceda. Lo tercero, vamos a ver cómo se trabaja esto de una forma estructurada y sostenida, ¿no? No como un evento aislado, porque pues la idea es que es esto que vamos a hacer propenda también por esos resultados que la organización se ha planteado. Hay un par de preguntas que ustedes van a ver a continuación y que más que responderlas, si quieres, Jean Paul, ¿me ayudas? Gracias. Más que responderlas en este momento, las vamos a responder entre todos a lo largo de esta sesión. ¿Mm? La primera es, ¿qué pasaría con la productividad si las personas entendieran para qué hacen lo que hacen más allá del KPI? Yo creo que cuando les llegó a ustedes el flyer, la información de este taller, pues generaba bastantes, digamos, como expectativas o comentarios y bueno, y esta gente de qué nos va a hablar, ¿verdad? Porque pues uno generalmente asocia productividad con KPI precisamente, entonces, ¿a qué se refieren con más allá? ¿Qué pasaría si las personas entendieran que la mejor oportunidad para transformar su vida es sacando el máximo provecho del trabajo que tienen hoy? Y bueno, y ya vamos a ver a continuación de qué se trata y cómo digamos, desde cada uno vamos a poder ir respondiendo estas preguntas. Sigamos con el siguiente. Gracias, Jean Paul. Entonces, este cofre representa algo. eh, al final, digamos, de este ejercicio que viene, van a saber qué es. Por ahora solo quiero que lo tengan presente. Quiero que para continuar, cierren sus ojos. Vamos a imaginar, vamos a irnos a un escenario. Están felices caminando por una montaña, estamos felices caminando, vemos los árboles, tal vez escuchamos cómo suenan un arroyo al fondo, los pajaritos, con toda la tranquilidad. De repente caen a un hueco y se dan cuenta que no pueden salir. El hueco es profundo y no es posible salir de allí. En un momento de reflexión, como que y de desconcierto, ponen su mano en su bolsillo y ahí encuentran su teléfono. Van a sacar el teléfono. Cuando sacan el teléfono, se dan cuenta que ya está con el 1% de batería. Es decir, que solamente tendrían una opción de llamada, una persona a quien llamar. Van a llamar a esa persona que se les vino a la mente. Esa persona no contesta, pero le pueden dejar un mensaje. Van a dejarle ese mensaje.
Y me imagino que a este punto ya hay dos preguntas que han podido responderse. Uno, ¿a quién llamaron? Y dos, ¿qué le dijeron en ese mensaje? Podemos poner la presentación nuevamente, Jean Paul. Gracias. Adelante. Uno más, Jean Paul. Otro más. Y quisiera que pudieran, aquí ya viene la parte donde de pronto nosotros no hablamos tanto, sino más bien también escuchamos, porque estos temas, sobre todo de talento humano, de recursos humanos, son más del sentir a las personas, ¿cierto? Alguien que pudiera abrir su micrófono y compartirnos qué sintió durante el ejercicio, o si de pronto ya antes había hecho este ejercicio, y si ya lo había hecho, qué fue distinto en esta ocasión, quién nos pudiera compartir qué sintió durante el ejercicio. Creo que tenemos en este momento 47 personas conectadas. Alguno de los 47 que se lance y que nos comparta. No te alcanzo a escuchar bien. Se puede habilitar Ya. micrófono si quieren, si desean levantar la mano, podemos habilitar micrófono también. No sé quién se anima a participar. Gracias, Juliana. Sí, bueno, esa parte era clave, que podamos habilitarle los micrófonos solo con levantar la mano y en la parte inferior. De verdad que nos gustaría escucharlos, porque en esa medida es que podemos ir precisamente sacándole provecho a este tema que es tan valioso y que es tan importante en el momento de pensar en las personas, ¿no? Porque en las Por acá empresas, digamos que, tenemos una manito levantada, voy a habilitar micrófono. Mónica Romero, gracias, adelante. Juliana. Mónica, bienvenida, adelante. Te escuchamos, Mónica. Algo pasa tal vez con su sonido. ¿Escuchan ahí? Ya, Perfecto. Pues me parece que es un ejercicio en donde vamos a buscar ayuda. Siempre tenemos un contacto de emergencia. A mí me pareció muy curioso. Yo dije, no, la primera vez, bueno, voy a llamar, ¿a quién llamo? Eh, y después dije, bueno, ¿y si no me contesta y es la única oportunidad que tengo? Entonces, muchas veces no es el contacto de emergencia, sino estratégicamente quién nos puede ayudar a solucionar, ¿sí? Entonces, uno muchas veces piensa en su mamá, en su papá, en su pareja, pero también en ese momento me detuve a pensar, bueno, ¿cuántas veces he llamado y no me contestan? Entonces, más que buscar ese contacto de mm, emergencia, es buscar estratégicamente quién me puede solucionar, porque no siempre tiene que ser la persona que tengo más cercana, sino alguien que realmente pueda entender y pueda actuar en ese momento de necesidad que existe. ujú, ujú. Ok, Sería eso mi ¿y qué respuesta. te sorprendió? ¿Te sorprendió algo, digamos, de esa persona que elegiste? ¿Te sorprendió la persona a la que elegiste llamar? ¿O fue fácil, difícil decidir a quién?
Pues inicialmente yo había elegido a una persona de mi familia, pero cuando dijeron no, no contesta, Ujú, yo dije no, a ella no la puedo llamar más porque se me va a acabar la batería y no me va a contestar el teléfono. Entonces sí empecé a mirar a mi alrededor, a mi círculo cercano y a las personas con las que trabajo, quién me podía ayudar, porque en este caso es más de lo que decía al comienzo, de estrategia. Entonces, ujú, sí, sí, claro, me sorprendí porque a veces uno tiene muchas personas o cree que cuenta con mucha gente, pero a la hora de la verdad, eh, no todas las personas, por más cercanas que estén a ti, te pueden solucionar algo que necesitas de manera urgente. ujú, ujú. Y si resumieras ese mensaje que le dejaste en una frase, ¿cuál sería? Mi mensaje era, necesito que me ayudes, me perdí, me caí, no, no sé cuánto tiempo eh, me dure la batería en cuanto puedas, por favor, eh, búscame porque no, no sé cómo salir de acá. Ujú, okey, Mónica, perfecto, gracias. Bueno, ¿Alguien más que de Muchas pronto gracias, nos Moni. alguien más que de pronto nos compartiera un poco ese mensaje? Y si fue un mensaje, digamos, con otro contenido, además de que hubiese una ayuda, de pronto alguien dejó un mensaje también como de no sé, reforzando algún vínculo o dejando algunas instrucciones, porque pues se cayeron, están pues en medio, entre comillas, de la nada, y pues ya con muy poca batería y quién sabe realmente posibilidades de sobrevivir muy pocas. Alguien de pronto que pudiera compartirnos, de pronto ese mensaje y si tuvo que ver con alguna instrucción o con algún, digamos, mensaje para reforzar el vínculo que hay con esa persona. ¿Quién se anima? Están un poco silenciosos esta mañana. Olguita, está Joana Delgado con la mano arriba. Ah, okey, Ya Joana, voy al, Juliana. ya puedes compartir. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, Joana, Sí. gracias. Hola, Olga, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bien. Bueno, para responder tu pregunta, sé que tengo 1% de batería, en cualquier momento se me apaga el celular, entonces lo que haría es enviar un audio con todas las instrucciones, estoy en X ubicación, compartir mi ubicación para que puedan llegar a ayudarme, pero de manera breve, rápida, teniendo en cuenta que en segunditos se puede apagar mi celular y debo de ser clara con la información que voy a enviar para que así mismo tengan las herramientas para poder ayudar. Entonces, el tema de la ubicación sería clave, pero también tengo que ser ágil para ser oportuna y aprovechar esos segunditos que me quedan de batería. Perfecto, Joana. ¿Y hay algo en el vínculo que quisiste reforzar con ese mensaje a la persona que llamaste? Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera que participó ahora y es que claramente uno acude a la persona que seguramente puede ayudar, ¿sí? Que tiene las Ujú. herramientas, que tiene su teléfono a la mano, que seguramente constantemente lo está revisando y puede llegar a ser de gran ayuda en ese momento. Obviamente, pues alguien cercano, pero sí trataría que en ese mensaje ser como muy clara y concisa para promover toda la información necesaria para que esa persona pueda actuar.
Sí, Joana, te hago una pregunta aquí y es si ves que, digamos, el hueco está tan profundo que la posibilidad de supervivencia es muy poca, esa persona a la que llamaste es una persona con un vínculo, digamos, fuerte, que además de pronto tú pudieras dejarle instrucciones no solamente para rescatarte, sino para seguir adelante con, digamos, con ciertas cosas que para ti son claves, en dado caso de que tú ya no pudieras estar más, esa sería la persona a la que también tú llamarías, digamos, para dejar como esa, más que esas instrucciones, como ese mensaje, reforzando lo que esa persona representa para ti. Sí, Olga, claro que sí. Yo creo Mm, que es importante más allá de las herramientas y de lo que puede hacer la persona, también es del vínculo que se tiene allí. Y claramente la ujú, persona a la que llamaría o le enviaría la información es una persona a la cual pues puedo también apoyarme y darle pues esa mm. información si el caso es así súper difícil. Ok, perfecto. Y aquí te pregunto, digamos, siendo el caso muy difícil, ¿cuál sería como ese mensaje, que le transmitirías a esa persona? Mm, bueno, yo llamaría a mi mamá Mm, eh, y le diría como, pues primero también darle tranquilidad, ¿no? Pensando en siendo ujú, empática, que ella está al otro lado, debo de tener serenidad en ese momento y transmitirle eso pero también informarle como de las condiciones, ¿sí? De lo que puede suceder, ujú, de qué es lo que tengo, ¿no? Y creo que en ese momento de esa situación tan complicada, es un momento también de mucha adrenalina donde uno empieza a anticiparse a muchas cosas, a prever varias cosas, a tener plan A, B, C. Entonces, con base a esos elementos que tengo y con base a esa situación, pues ya transmitirle la información para prepararnos un poco para lo que viene. ujú. Ok, y ahí detrás habría, digamos, un mensaje o un valor de amor seguramente, ¿verdad? De trascendencia, Joana, tal vez como un poco como lo que uno quisiera dejar en manos de esa persona, pero que al final podría ser un legado también, un legado pues personal. Sí, Olga, seguramente dentro Ujú, del discurso y en medio de la situación también uno aprovecha para comunicar todo eso que uno siente ujú, y sí, claramente hay un vínculo fuerte, entonces pues es el momento ujú. para uno expresar. Ok, ok, Joana, muchas gracias. Aquí quisiera lanzar otra pregunta, tal vez alguien más que quisiera compartirnos, de pronto alguien dejó un mensaje que tuviera que ver con, no sé, algo clave para los hijos, eh, algo clave con respecto, digamos, como a algo que la persona, que alguno de ustedes esté haciendo en general, pues como de dejando una huella a otros, y que quisiera que ese legado se mantuviera, pues en realidad ya solo con pensar en llamar a los hijos y dejar algo en ese sentido de reforzar algún vínculo, pues ya de entrada eso es muy trascendente. Alguien que nos pudiera compartir en Oye, relación con esto, ¿sí? está Adriana Clavijo, le voy a dar la palabra, que ahí tiene la mano Ah, ok. levantada. Gracias, Jean Paul. Hola, ¿me oye? Sí, Sí. Ok. Bueno, yo la verdad, cuando las dos personas hablaban, dije, uy, ellas en ese momento pues pensaron súper estratégicamente, a mí me pasó algo, y es que con las instrucciones que nos daba Olga Lucía, yo pues lo hice tal cual, entonces me caigo a un hueco y tengo un minuto y yo pensé, y antes de que dijera, y no van a contestar, dije, yo lo primero que haría es llamo a mi grupo de familia que está mi esposo y mis dos hijas.
y pensé, y lo típico, nunca contestan. Entonces ahí Olguita dijo, y no contestan. Y yo lo que dije es, pues les dejo el mensaje de lo que quisiera que supieran y es como que yo sí no sentí el, el, cómo me voy a rescatar, sino como ya me voy a morir, porque pues como que no pensé en soluciones estratégicas, porque lo viví muy real y les dije, los amo eternamente y siempre van a estar en mi corazón. Y fue todo lo que les dije, pero ahorita que ellas hablaban, yo decía, pues fíjense que cada persona reacciona con lo que tiene, ¿no? O con lo que se imagina o con lo que está dentro de su mente. Yo de pronto con el ejercicio sentí como ya me voy a morir y las otras personas sintieron es, ¿qué hago para sobrevivir? Eso estaba viendo con el ejercicio, ¿no? O sea, cómo desde lo que somos o las personalidades también reaccionamos de manera diferente, pero yo sí mi mensaje era un mensaje de que los amaba y que ese amor iba a ser eterno. Ujú. Gracias, Adriana. ¿Hay alguien más que de pronto en línea con esa, digamos, con ese mensaje de reforzar vínculo, dejó, cuando la persona no contestó, o en este caso, fíjense, Adriana llamó al grupo de la familia y dejó el mensaje al grupo, eh, pero digamos que a veces no siempre se nos ocurren así las cosas. ¿Alguien de pronto llamó a alguien y reforzó algún vínculo en esa llamada adicional a Adriana? Bueno, Johanna también nos decía, creo que Mónica también, pues llamó a una persona pues como muy cercana a su vida y a su corazón. ¿Quién más se lanza? Este ejercicio que estamos haciendo es bien interesante porque las reflexiones que vienen a continuación nos van a ayudar a entender precisamente cómo este tema de bienestar va muy ligado a a la productividad, sin que no, casi de verdad, sin darnos cuenta, ¿no? En la mayoría, de hecho, de los mensajes hay una necesidad profunda en muchos casos, y así de pronto no lo expresen hoy, y es entendible, la verdad, porque pues no nos conocemos, ¿verdad? Aquí todos creo que pues de hecho son de diferentes empresas. ¿M? No es tan fácil ir a exponer temas pues tan personales y eso es completamente entendible. Y cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que hay detrás temas de amor, ¿cierto? Reforzan vínculos en ese sentido, gratitud, perdón también. Nos hemos encontrado casos en los que pues la persona ve precisamente amenazada su vida y aprovecha para pedir perdón, para hacer reconocimientos también, para hacer algún cierre de algo que está pues como que no se ha logrado terminar de concretar, y es la oportunidad y también, y esto clarísimo, es mucha trascendencia. Aquí quisiera de pronto solamente preguntar a alguien, y es, ¿en qué medida el mensaje refleja el propósito? Es decir, ¿está conectado con ese propósito personal? Y cuando me refiero en qué medida este mensaje está conectado, es la persona a la que llamé está completamente conectada con mi propósito. Y aquí solo de pronto si lo escribieran en el chat, no hay necesidad de pronto de hablarlo. Si alguien quiere hablarlo está bien, pero solamente con que lo pudieran decir. Esa persona a la que llamaron, ese mensaje que dejaron, está conectado con sus propósitos personales. No sé si Juliana tengas tu posibilidad de ver bien el chat. ¿Todo el mundo tiene posibilidad de escribir? Sí.
Preguntas y Ok. respuestas también están las Ah, opciones. listo. Ok, gracias. Entonces, de pronto solamente con sí, no, está bien. Creo que eso nos daría información. Si está conectado con el propósito o no está conectado, lo cual también es válido porque pues realmente en mi caso personal, por ejemplo, cuando hice este ejercicio, sí estaba conectado con mi propósito, la persona a la que llamé. Y es que aquí pues hay algo importante, hay algo valioso que considerar, y es que cuando el tiempo y la energía son limitados, desaparece lo accesorio y aparece lo esencial. Creo que eso es algo que de hecho nosotros con el tema de bienestar y productividad que trabajamos, buscamos traer a conciencia, ¿no? Y queremos que guarden esa reflexión porque la idea es que la podamos desarrollar. Yo pensaría, y digamos acá, eh, con lo que ustedes están escribiendo, en la mayoría de los casos, estaba relacionado precisamente ese mensaje o esa persona con su propósito personal. Avanzando ya en la presentación, vamos a mirar cómo este tema tiene que ver con el propósito. Y es que lo que acabamos de tocar en el ejercicio tiene un nombre claro y es que es propósito. Y no el propósito de la empresa, esa que tenemos allá en la página web, eh, seguramente en algún lugar donde todo el mundo pasa y lo puede ver. Está relacionado con el propósito personal, esa intención que hay detrás de las acciones que a diario hacemos. Y hay algo clave en esta definición, y es que el propósito no es solo algo bonito, ¿cierto? Que nos motiva, sino que es la forma en la que me cuido para poder cuidar a los demás. Cuando empezamos a trabajar hace un buen tiempo este tema, eh, una de las primeras preguntas que nos hicimos fue, ¿y por qué el propósito tiene que ver con otros, tiene que ver conmigo, en qué medida, cierto? Y es que caíamos en cuenta precisamente que así como cuando nos subimos a los aviones que nos dicen que si vamos con niños, primero la idea es ponernos la máscara y después ponerle la máscara a los niños que nos acompañan. Y esto tiene algo detrás muy importante y de un gran valor, y es que en la medida en que nosotros nos cuidamos es que realmente podemos cuidar a otros. Y cuando trabajamos en recursos humanos, sí que es cierto que nos piden que podamos cuidar a otros. ¿M? Y cuidar a otros representa cuidarnos primero. Y eso pasa igual con los líderes de la organización y en realidad con todos los colaboradores, ¿sí? En la medida en que podemos cuidar de nosotros y ahí un poco con ese esas personas que de pronto estaban involucradas en el mensaje, y es que esas personas tienen un valor muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Pero para que nosotros podamos realmente cuidar de esas personas o de esa persona que es tan valiosa para nosotros, en esa medida nosotros debemos estar bien, ¿cierto? Tener una conexión personal profunda con cada uno de nosotros. Porque en esa medida, cuando yo me cuido a mí, voy a poder cuidar a los demás. Y para liderar digamos, y liderar se trata de liderarme a mí mismo. Esto debe ser desde un lugar de paz, de tranquilidad y no de agotamiento, ¿sí? Cuando una persona sabe por qué trabaja, trabaja distinto,
¿sí? Y acá muchos, de hecho, de los que, pues yo creo que la mayoría de los que estamos acá, una de las razones importantes por la que trabajamos tiene que ver con esa o esas personas a las que llamamos, tiene que ver con ese mensaje que dejamos, ¿cierto? Porque son personas que tienen una relación directa con nuestra vida, con nuestro bienestar, ¿cierto? Son personas que seguramente nos mueven a ser mejores cada día. ¿M? Además, imagínense el nivel de confianza que tienen esa o esas personas. Pues de hecho fue la persona a la que llamamos en un momento de máxima dificultad y de máxima angustia por nuestra vida. ¿M? Entonces, eh, para nosotros muy seguramente cuidar de esa persona es fundamental, cuidar de la relación es fundamental. Me pareció muy bonito. Mónica nos decía que llamó a su mamá, ¿cierto? Y que además buscaba no angustiarla demasiado. O sea, fíjense el valor de cuidar esa tranquilidad de esa persona, porque esa persona tiene todo que ver con lo que yo soy, ¿cierto? Esa persona da sentido y dirección también a la vida. ¿M? Y es que el propósito es eso. El propósito da sentido y dirección a la vida de las personas y las organizaciones, ¿sí? Es el que guía las acciones y las decisiones. Y miremos ahora algunas conclusiones de este ejercicio y de esta reflexión. Y es que lo que acaban de identificar, esa persona, ese mensaje, es lo que nosotros en este modelo llamamos precisamente tesoro. ¿M? Es nuestra motivación principal, es el bienestar de quien llamamos. ¿M? Y muchas cosas como lo que hacemos están pensadas precisamente hacia esas personas, ya lo decíamos. La motivación más profunda muchas veces para trabajar, sino la mayoría de las veces, pues no es el salario ni el cargo, ¿cierto? Es el bienestar de esa o esas personas. ¿M? Todo lo que hacemos, ¿cierto? De manera consciente o de manera inconsciente, está orientado hacia ese tesoro. ¿M? Ese tesoro es por quien cada uno de ustedes se esfuerza todos los días. ¿M? Y pues corresponde precisamente a algo, a alguien sobre todo, porque algo realmente seguramente no, a alguien que ustedes quieren conservar, que quieren cuidar, ¿cierto? Porque pues realmente es su tesoro. ¿M? Y siguiendo pues como con las reflexiones ya finales de cierre del ejercicio, si damos otro clic, ese tesoro muchas veces se vuelve paisaje, ¿m? Porque pues el día a día nos consume y aquí pues la operación de la empresa, las reuniones, los correos, los indicadores eh, y poco a poco que acabamos de identificar, que acabamos de traer nuevamente, pues se va volviendo paisaje. Está ahí, pero pues no lo vemos. ¿M? Y aquí quisiera que nos planteáramos una reflexión y es cuándo fue la última vez que un líder de la organización a la que ustedes pertenecen, para la que ustedes trabajan o de pronto ustedes mismos tuvieron un espacio para reconectar por qué hacen lo que hacen, o sea, para reconectar con esa razón de ser. ¿M? ¿Hace cuánto? Y no sé si ustedes usualmente y de pronto, pues lo que nos hemos encontrado es que no es muy común, ¿sí? Que podamos tener estos espacios para pensar, para reflexionar, para em, reconectar con por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? En función de quiénes también. ¿M? El bienestar, pues realmente no es un programa, eso la experiencia nos lo ha mostrado innumerables veces. Es más bien el camino que mantiene vivo ese tesoro. ¿M?
Y ese camino de verdad debe ser intencional, ¿sí? No puede ser algo como que de pronto se va dando, que de pronto va pasando, no, realmente tiene que ser enfocado, tiene que ser planeado, tiene que ser estructurado, ¿m? Porque pues si no se diseña, el día a día lo borra y lo acabamos de ver. ¿M? Ya ahora asociando todo este ejercicio que acabamos de hacer desde lo personal, miremoslo entonces a nivel de la organización. ¿M? Y lo primero que les diría es, si ese mensaje fuera una brújula, ¿qué cambiarían? ¿M? ¿Cómo mejoraría eso la forma de trabajar? Y no sé si aquí de pronto hay alguien que quisiera responder, si ya se le vengan a la cabeza ideas. Sé que estas preguntas como que, pues como no son usuales, de pronto no es tan fácil, eh, pero seguramente ahí hay un tema detrás de conciencia, ¿cierto? De convicción también, ¿m? Y de compromiso. ¿M? Alguien que se lanzara a decirnos, qué cambiarían de pronto, a partir de ese mensaje que acabaron de dejar. De pronto les dejó alguna reflexión de, uy, no, yo creo que necesito replantear esto. En muchos casos nos hemos encontrado que las personas necesitan replantear es que, pues primero decirlo más, ¿sí? Eh, Creo que Adriana nos decía que ella expresaría, ¿cierto? Ese sentimiento hacia esas personas. Y eso es lo que más comúnmente nos encontramos, que la mayoría de las personas dice, no, yo le diría que lo amo, diría que la amo, que los amo, ¿sí? Porque de pronto no siempre lo digo y esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. ¿M? Entonces, ya solo con eso, ya es una oportunidad para mejorar. ¿M? Y desde el trabajo, pues seguramente también cuidar de nosotros mismos, ¿verdad? También cuidar de nuestra salud, también cuidar de nuestra tranquilidad, porque en la medida en que nosotros estemos seguros, estemos tranquilos, en esa medida, pues realmente las, las personas van a poder, que las personas de nuestro alrededor, eso que nosotros llamamos tesoro, también van a estar mejor, ¿m? Porque si nosotros nos cuidamos y ellos nos ven bien, ellos van a estar mucho mejor también. ¿M? La última reflexión que tenemos acá dice, ¿qué acción en tu trabajo y de manera concreta puedes hacer hoy diferente? ¿M? En muchos casos nos hemos encontrado que eh, procurar precisamente distribuir mejor, por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? También buscar de alguna manera que ese trabajo que yo hago todos los días sea un trabajo, digamos, que aporte desde donde yo pueda sacar todo eso, digamos, todos mis talentos en lo personales que yo tengo. También cuando nos vemos como de alguna manera al borde, al límite, eh, algunos han expresado que quieren ser, digamos, más cálidos con las personas, ¿cierto? Los que tienen colaboradores, eh, porque hay esa parte que de la relación y esa parte de los vínculos para los seres humanos es fundamental. Entonces, en la medida en que uno tiene vínculos sanos y vínculos tranquilos, en esa medida todo fluye más y fluye mejor. ¿M? Cuando las personas conectan con lo que realmente importa, trabajan mejor.
Y cuando trabajan mejor, la organización también mejora. Y ese es un mensaje y una reflexión que queremos dejarles con este espacio. Y es que pocas veces, y digamos que uno se concentra y se centra mucho, por supuesto, en los indicadores que son vitales, son fundamentales, pero cómo lo, cómo los logramos es fundamental también para que se den. O sea, no es solamente que las personas tengan aquí claro qué debo hacer, sino que además cómo lo voy a lograr en función de que esto depende de personas y que detrás depende de los colaboradores y detrás de esos colaboradores hay unas personas con unos propósitos de vida. Y que si yo logro despertarles ese propósito, ¿cierto? Logro conectar a las personas con su tesoro, que es su propósito, las personas van a estar motivadas per se. ¿Sí? No, no es algo como que me están empujando, sino como que yo realmente lo voy a hacer porque quiero, ¿sí? Porque no es forzado, sino porque es algo natural. Y siguiendo precisamente ya habiendo conectado el ejercicio con mi parte personal, con mi parte laboral, vamos a ver por dónde podemos empezar. Y es que ya, pues, seguramente ustedes tienen una idea de qué pasa en sus organizaciones y ustedes, si son líderes de recursos humanos, no sé qué tantos espacios tienen con los colaboradores para este tipo, digamos, de reflexiones. Y de pronto, si no existen, pues también ya eso les da a ustedes información valiosa. Pasamos la, ¿Seguimos conectados? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escucho. Hola. Bueno, se nos cortó el guita, pero ahí terminábamos un lindo ejercicio de introspección, de básicamente mirar qué es lo que es propósito y nos lleva a un tesoro que termina siendo algo que todos tenemos muy en el fondo, ¿no? Que es esa gran motivación, qué es eso que nos mueve. Eh, y en este momento nos podemos estar preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con bienestar? ¿Y esto qué tiene que ver con bienestar y productividad? Pues tiene todo que ver, porque para poder generar un espacio seguro, un espacio que pueda aprovechar, que nuevamente es lo que propende del área de recursos humanos, pero que es lo que puedo hacer yo como persona, y es apropiarme de mi propio bienestar, valga la redundancia, adueñarme de él, porque es que es muy distinto que haya un Jean Paul que vive el día a día en piloto automático, que va a trabajar, se regresa a la casa, saluda a su familia, se acuesta a dormir y al día siguiente repite. Pero el hecho de que empecemos a darle sentido a la vida y empezar a conocernos un poco más de por qué hago lo que hago, cómo me nutre, cómo estoy presente en la vida, entonces empieza a haber un equilibrio y una balanza un poquito diferente entre lo que es persona y lo que es trabajo. Cuando hablamos de bienestar, nuevamente, y voy a ser reiterativo en esto, es yo decido apersonarme de todo aquello que tengo que hacer para estar bien. En este caso, estábamos hablando de un propósito que termina siendo una motivación, que es lo que me lleva a movilizarme, que es lo que me lleva a vivir todos los días. El problema con estas motivaciones, cuando las dejamos aisladas, es que somos tan humanos que somos capaces de convertirla en un sacrificio. Ay, yo hago todo lo que hago por mi mamá, o yo hago todo lo que hago por mis hijos, o yo hago todo lo que hago siempre por alguien más. Lo complejo de tener esa clase de motivación es que puede terminar siendo la motivación más frustrante del mundo entero, porque en el momento en que yo permito que ese propósito o esa partecita de propósito se convierta en mi razón de ser, ¿qué pasa conmigo en el momento en que nadie me lo agradece? Todo lo que hice por mis hijos y ni siquiera las gracias me dieron. Todo lo que hice por mi mamá y ni siquiera las gracias me dio. ¿Dónde termina la satisfacción personal? No le podemos hacer eso, ponerle semejante carga y semejante responsabilidad ni al trabajo, ni a la mamá, ni a los hijos.
porque es que la decisión de hacer lo que hice fue mía. Entonces, ahí es donde viene lo lindo y lo especial del propósito. El propósito es la forma en la que yo me cuido, la forma en la que yo me nutro. Y de las cosas más lindas que tiene el propósito, y esto es estudiado, esto no lo digo yo, lo ha dicho Robert Cialdini en Influence, lo ha dicho Harvard Business Review, lo ha dicho Deloitte, hasta el más organizacional, hasta el más espiritual. Todos queremos ser parte de algo más grande. Todas las empresas tienen un sentido de propósito, no hay una sola que no. ¿Para qué quiero ser grande? ¿Para qué quiero crecer? ¿Qué es lo que hago en el mercado? ¿Cómo mejoro la vida de los demás? Y está bien si mi propósito es simplemente vender cajas, porque en la medida en la que vendo cajas puedo velar por el bienestar de la gente que trabaja conmigo. Entonces, el propósito no quiere decir que me tengo que meter y profundizar en un camino espiritual de donde no sé cómo me devuelvo. Nos podemos perder en ese proceso. Pero en la medida en la que yo empiezo a conocer muy bien en dónde estoy y cuál es ese gran propósito que me moviliza y que me lleva a ser más grande, más fácilmente me vinculo al trabajo. Y hemos tenido toda clase de experiencias. Últimamente la experiencia es con colegios. Qué fácil que es alinearse e identificarse con el propósito de un colegio. Qué propósito más noble que saber que estamos educando a la gente de mañana, a los ciudadanos, a la gente que genera bienestar, a los núcleos de familias que van a florecer. Todo eso, que me muestren a una sola persona que no quiera ser parte de eso. Y si yo sé y me levanto todos los días a ir a trabajar y ser parte de esa gran comunidad que está velando por el mañana, claro que me levanto con ánimo y claro que me levanto con una presencia diferente. Y ahí mismo estoy empezando a afectar mi engagement, a potenciarlo, porque me estoy haciendo presente con convicción, con compromiso y con conciencia. Pero no se queda solo en los colegios, porque creo que ese es de los ejemplos más sencillos y más fáciles. ¿Qué pasa con las farmacéuticas? Estamos cuidando de la salud del mundo. ¿Qué pasa con las empresas de alimentos? ¿Qué pasa con las agrícolas? Si se fijan, todo tiene un propósito más grande y es un propósito al que es muy fácil adherirse. Todos humanamente queremos ser parte de algo más grande. Todos queremos dejar una huella y qué lindo saber que nuestra huella quedó impresa, plantada, como parte de un camino de algo que se estaba construyendo. Porque es que en todas partes donde existe un ser, donde existe un humano, donde existe una organización, hay una esencia, que es lo que me identifica, qué es lo que soy, misión, visión. ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que hago muy bien como Jean Paul? ¿Qué es lo que hago bien como equipo? ¿Qué es lo que hago bien como empresa? Y nuevamente, ahí está la identidad del propósito. ¿Qué es lo que hago y cómo me nutro y dónde me hago presente? Entonces, si se fijan, estar presente en un lugar, más allá de todo lo que puede hacer una organización por asegurarse de que estemos bien, tiene que ver sobre todo con la decisión que yo conscientemente tomo de hacerme presente al lugar al que elijo ir todos los días. Entonces, propósito arranca con un ejercicio tremendamente humano de conocer todo eso que Olguita nos acaba de compartir. ¿Qué es lo que me moviliza? ¿Qué es lo que me hace querer ser una mejor persona? ¿Qué es lo que me lleva a quererme levantar? Sensacional. ¿Y eso cómo lo combino con el cómo me cuido? Estamos en un mundo, y hoy particularmente creo que es de los retos grandes que hemos tenido en este ejercicio, porque estamos en modo supervivencia, todos estamos trabajando y además estamos en un ejercicio virtual, pero no hay una sola persona que no se pueda llevar estas preguntas para su casa esta noche y ver cómo se relaciona con ese motorcito que tenemos por dentro. Pero eso es tremendamente humano y despierta en nosotros toda clase de inquietudes. ¿Qué es lo importante de empezar a darnos cuenta de cómo vivimos? Tenemos una capacidad gigantesca de autosabotearnos sin querernos mirar. Y este es tan solo un ejemplo que les quiero compartir. ¿Qué nos enseñaron de los miedos? ¿Qué nos dijeron? A los miedos no les ponga cuidado, eche para adelante, no los escuche. ¿Cierto? Ponerle miedo, ponerle atención a los miedos simplemente asusta. Pero vean cómo nos sabotean los miedos. Esta es una de las principales emociones grandes que tenemos, alegría, pasión y afecto. ¿Por qué pasa cuando se desaparece la alegría, la pasión y el afecto? Sencillísimo mantenerlo en la casa, pero ¿y qué pasa si es un comportamiento que me potencia, que me vuelve más fuerte, más presente en mi lugar de trabajo? Si esas tres sensaciones, si esas tres emociones se ausentan, lo que se hace presente es amargura, es una ausencia de pasión, es donde la vida se me convierte en un sacrificio porque es que esto es lo que me tocó hacer. Y de tanto aguantar,
termino en un nivel de frialdad, en un no me moleste, pretendiendo que alguien más me solucione la vida para que yo esté bien. Hace poco tuve una sesión de coaching con una persona que me marcó. Y me marcó porque era una persona con unas relaciones particularmente fuertes, tosca en su lugar de trabajo. Una persona con unos muy buenos resultados, pero con unas relaciones interpersonales terribles. Entonces me llevaron y lo primero que me dijeron fue, oiga, Jean Paul, esta persona simplemente no se sabe relacionar. ¿Cómo hacemos para que trabaje en equipo? Ayúdela a fortalecer esas competencias suaves. ¿Cómo hacemos para desarrollarle eso? Y yo lo que siempre he dicho es, oiga, hay que ir más allá, hay que ir a ver qué es lo que le está pasando a la persona. Y esta era una persona que llevaba viviendo y expuesta muchísimo tiempo a un nivel de maltrato extraordinario por parte de su pareja, pero tenía un miedo profundo a dejarla. Si yo estoy viviendo eso en mi casa, ¿cómo pretenden que vaya a un lugar de trabajo en el que, de acuerdo a al dicho ese, la vida laboral es una y la personal es otra? ¿Cómo pretenden que lo personal no se haga presente en mi vida laboral? ¿Cómo pretenden que yo muestre pasión por lo que hago, alegría y que pueda demostrar alguna especie de afecto por mi equipo? No lo hay. Pero la organización no se puede ir a meter en mi vida personal. Rara vez lo hacen. Porque usted aquí no tiene derecho, esto es mi mundo. Pero ¿y si yo, Jean Paul, no me responsabilizo de mi propia vida y de mi propia capacidad de estar bien, qué termino proyectando? Me empiezo a cerrar mis propias puertas. En otra ocasión, una persona, que eso nos mete en otras ligas, pero simplemente lo quiero hablar, no en otras ligas, en otros mundos. Lo quiero dejar como ejemplo. Una persona estaba muy a la expectativa de que le dieran un aumento. ¿Y de dónde venía la idea de un aumento? De una conversación mal interpretada o de una conversación mal dirigida por parte de su jefe, no importa, pero no le dieron el aumento. La reacción de la persona, ¿cuál termina siendo? Pues no le voy a dar lo mejor de mí. ¿En serio creemos que eso es una solución? No dar lo mejor de mí. No dar lo mejor de mí me cierra las puertas, no le está haciendo un daño a la organización, le hace un daño a mi entorno, a mis compañeros de trabajo. Pero estar bien es mi responsabilidad. Y la organización responde por asegurar un lugar seguro para mí, en el que yo pueda hacerme presente, para dar lo mejor de mí, para construir. Pero es mi decisión aceptar esas condiciones. Pero yo respondo por mi alegría, mi pasión y mi afecto. ¿Qué pasa cuando la emoción es de tristeza? ¿Se alcanzan a imaginar? Me levanto triste, estoy aburrido, estoy en ese piloto automático de la vida. El extremo me puede llevar a la depresión. Pero cuando entro en ese modo de sacrificio, de piloto automático, lo que hay es una ausencia absoluta de confianza. Pero cuando me doy permiso de mirar, oiga, esto es lo que me tiene triste, ¿y qué voy a hacer con esto? No necesariamente quiere decir que tengo que ir a administrar todos los temas que me rodean, que me generan tristeza. El solo hecho de que yo haga conciencia de las situaciones que hay, como la de la expareja de esta señora, me ayuda a renovar mi confianza porque me siento empoderado. Ya no soy víctima de una situación que me genera tristeza. Me hago responsable de la situación. Pero ¿cuándo nos han dado herramientas para poder manejar esto? Sigamos. El miedo. ¿Quién no tiene miedo? Sentimos miedo porque fue la primera persona a la que llamamos, a la que queríamos cuidar. Nos da angustia, nos da pánico, nos da ansiedad que algo le pueda pasar. Pero cuando identifico que hay algo que me genera miedo, recupero mi confianza porque ya sé que hay algo que puedo hacer al respecto. Y no necesariamente tiene que ver con blindar a la persona para que jamás le pase nada. Quiere decir, tengo un camino que puedo empezar a recorrer, a ver qué es eso que me está mostrando, por qué me genera tanto miedo. ¿Qué pasa cuando simplemente me cargo de rabia? ¿No les ha pasado? Personas en nuestro entorno de trabajo que parece que si vivieran de mal genio con el mundo entero, ira, mal genio, y es de esos momentos en donde tengo tanta rabia que simplemente le tengo que hacer fuerza a la vida. Es curioso, ¿no? Me desempodero y le empiezo a hacer fuerza a la vida. Y entre más fuerza le hago, menos me fluyen las cosas. Porque resulta que el motorcito más grande que tenemos es esa alegría, esa pasión y ese afecto. Hace que todo se mueva. Pero cuando me desconecto de esas tres sensaciones, de esas tres emociones, ¿cómo empiezo a luchar con la vida? Y esto no es algo que la organización me pueda solucionar, esto no es algo de recursos humanos, esto es mi responsabilidad de cómo me apropio, cómo me cuido, cómo me nutro y cómo me alineo con mi propósito. Y ya les voy a contar por qué la importancia del propósito, seguir expandiendo un poquito más en eso. Y finalmente está el dolor.
Cuando simplemente me lleno de dolor, me voy a ese modo de víctima, me lleno de rencor. Se ausenta la paz y la comprensión y empiezan los roces personales. Pero ahora, aquí les estoy hablando de 5 emociones. Y qué difícil que es para un departamento de recursos humanos hacerse cargo de las emociones de toda una organización. No importa si son 10 personas con emociones. Y si son 300, pues ni hablar. Porque importante es darle las herramientas a las personas para que lo puedan transitar, para que lo puedan manejar. Uno de los grandes regalos que tiene el propósito, y esto lo he encontrado en todas partes, en todas las personas, en los 20 años que llevo en esto, es que el tamaño de los problemas es inversamente proporcional al tamaño del sueño. Entre más grande el sueño, entre más me enamoro de él, más chiquitos los problemas. No importa si siguen siendo los mismos, no importa si es la misma pareja maltratadora, no importa si es el mismo jefe que no me da el aumento, pero es que las cosas van cambiando de perspectiva porque yo ya sé cuál es mi gran sueño y sé hacia dónde voy. Y tengo muy claro que mi espacio, este que tengo en este momento, esta gran oportunidad de trabajo que tengo hoy y que voy a aprovechar, es el siguiente paso para llegar a crear o a vivir ese gran propósito que quiero manifestar. Y hablo de manifestar porque es que soy yo el que lo trae a la vida. Lo que tengo es una gran oportunidad para poderlo vivir. Entonces, aquí les empiezo a compartir un poquito más la importancia de cuidarme, de trabajarme, pero sobre todo de hacer conciencia, de darme cuenta en dónde estoy en la vida. Y ese ejercicio de Olguita nos ayuda con un sencillo ejemplo a empezar a ver en dónde estamos, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos da miedo. Y lo más lindo de estas emociones, y esto sí se los quiero dejar como un takeaway de este espacio, no hay que entrar a mirar emoción por emoción, hay más. Lo lindo es que las emociones se dividen en 2. Aquellas que confirman que estoy viviendo la experiencia que quiero, porque puedo conectar con la sensación de alegría, porque puedo conectar con la sensación de pasión, porque puedo conectar con la emoción del afecto, el cariño, del amor, del empoderamiento. Y están las otras que no. Entonces, si hay algo que no me está gustando, que me está disgustando, no depende del otro salir a hacer algo para darme a mí una mejor experiencia. ¿Yo qué voy a hacer para cambiarlo? Hay un cuento que me fascina y lo comparto a todas partes a donde voy. 2 locos enfadados se metieron entre una caja a esperar a que el otro cambiara. ¿Y qué estamos esperando para salir? Porque las cosas cambian cuando yo decido cambiar, las situaciones se transforman cuando yo decido transformarlas, porque es mi responsabilidad, no con la organización. Eso es empatía, ahí hay compasión, ahí hay un juzgo de otras cosas, y sí hay un tema de responsabilidad social, pero mi responsabilidad conmigo mismo está en aprovechar las oportunidades que tengo, y tengo ese sencillo indicador, cómo estoy en mi vida. ¿Me estoy confirmando que estoy viviendo lo que quiero o no? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Pero eso nos lleva a algo más. ¿Cuáles son los miedos que tenemos? Y vuelve y juega. Empecé por acá, pero tenía un slide de emociones, les pido disculpas, pero sigamos con los miedos. Vean cómo nos sabotean los miedos. Eso que nos enseñaron a no escuchar. ¿Alguien se alcanza a imaginar qué es el miedo a la vejez? El miedo a la vejez que uno dice, no, pues yo ya tengo 52 años, ¿qué miedo a la vejez voy a tener? Estoy en la mitad de mi vida, lo que tengo es tiempo por delante. Si le tuviese miedo a la vejez y lo empiezo a expresar en mi lugar de trabajo, lo que tengo es miedo a perder vigencia. ¿Y ustedes se alcanzan a imaginar cuáles son las actitudes de una persona con miedo a la vejez? Lo primero, me convierto en un factor distractor tremendamente grande. ¿Sabe qué? A mí no me miren. Yo voy a criticar a todo el mundo a mi alrededor para que a mí no me vean. Y con eso yo puedo mantenerme en mi zona de confort, haciendo las cosas como las estoy haciendo, pero con eso a mí no me miren, que miren a todos los demás. Y estos son temas tremendamente humanos, podemos decir esto no es conmigo. Hace poquito tuve la oportunidad de trabajar, imagínense, con una persona, con una gerencia que simplemente no hubo un cambio de gerencia general, esto era una gerente de talento humano, que lleva 15 años haciendo lo mismo. Pero ustedes se pueden imaginar lo que es un cambio de gerencia para una persona que lleva tanto tiempo haciendo exactamente la misma cosa. Empieza a chocar y a chocar y a chocar y a chocar y a chocar. Y su gran miedo es que lleva 15 años haciendo lo mismo. Y el miedo a la vejez es el miedo a perder su vigencia. La terminó perdiendo, pero la terminó perdiendo por su incapacidad de mirarse, por su incapacidad de analizarse y decir, uy, esto lo puedo hacer diferente. Y no por todas las señales que hay en el entorno, porque el entorno no da señales. Lo termina perdiendo por su incapacidad de mirarse a sí misma y de reconocer
qué clase de cosas le generan placer y qué clase de cosas la están alejando de lo que quiere vivir. Es así de sencillo. Miedo a la pérdida de amor, creo que es el más común de todos. ¿Quién no tiene miedo a la pérdida del amor? De sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, el amor sacado de contexto, no solamente de esa relación toda linda, toda de corazón, sino cómo vive el amor en un lugar de trabajo. Se pierde con sospecha, sin evidencia razonable. Nos dedicamos nuevamente a hacer lo mismo que el miedo a la vejez, a buscar las faltas en los demás, porque yo tengo que ser perfecto. Entonces, a pesar de que el síntoma es exactamente el mismo que tenemos en el miedo a la vejez, en el miedo al amor, lo que más me hace sufrir es mi necesidad de ser perfecto y de sacrificio para que no me dejen de querer. Miedo a la enfermedad, estrechamente relacionado con el miedo a la vejez, es la falta de firmeza en nuestras decisiones. ¿No les ha pasado? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que usted diga, doctor. Ese doctor me encanta, ¿no? Lo que usted diga y después salimos y hacemos otra cosa completamente diferente. Preferimos callar para evitar conflictos. ¿Cuántas veces les ha pasado? ¿Cuántas veces están que dicen algo, pero uy, no, yo mejor eso lo dejo allá quietico porque al fin y al cabo se va a hacer lo que quiera el gerente? Eso está, pues, lamentable por el gerente porque se pierde la oportunidad de escuchar una opinión valiosa. Pero qué sufrimiento el mío por comerme mis propias palabras sabiendo que debía haber aportado algo ante una idea, un proyecto, un propósito, un reto, una dificultad que necesitaba un insumo diferente. Pero ahí es donde mi ausencia de propósito y el no hacerme presente y no responsabilizarme de mi propio bienestar, porque pierdo la confianza en mi convicción, mi compromiso y mi conciencia, termina generándonos dolores de cabeza. Es la capacidad de estar presentes, un complejo de inferioridad y una falta de iniciativa absoluta. Miedo a la crítica. Lo hablamos hace un momentico, pero este miedo roba la iniciativa. Yo mejor no digo, yo mejor no aporto. Yo aquí hago lo que me digan. Como me decía otra persona hace poquito, yo prefiero que a mí me digan qué hacer y yo hago caso. Qué vida tan aburridora, ¿se imaginan eso? Yo hago caso. Qué bárbaro. Bueno, impide que las personas expresen sus verdaderas opiniones. Imagínense lo que le duele a una organización que no le expresen sus verdaderas opiniones e imagínense lo que nos duele a nosotros como personas, en casa, en oficina, con amigos, no expresar nuestras verdaderas opiniones. El bienestar tiene que ver tanto con organización como con personas. Miedo a la pobreza. Es ese estado mental que paraliza, es vivir en la carencia. No tengo mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo aquí tengo mi trabajo seguro. ¿Cómo se le ocurre ir a perseguir algo que no se le ha perdido? Activa la ambición desmedida por el otro lado y destruye la facultad de previsión. Todo tiene dos extremos. Por un lado, nos puede paralizar y por el otro lado, nos puede hacer perder la objetividad. Ahí es donde nuestras emociones y ese mapa que les acabo de dar, donde no nos las tenemos que aprender todas, habla profundamente de lo que podemos llegar a ser como personas. Simplemente en nuestro día a día. ¿Qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal? Y lo que me está haciendo sentir mal, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Y cómo hago más de lo que me hace sentir bien? Hay una pequeña pregunta que le comparto a toda persona con la que trabajo, para que esto sea la fuente de creación de su vida. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir con un café? ¿Cómo me quiero sentir en una reunión? ¿Cómo me quiero sentir el día de hoy? ¿Cómo me quiero sentir ante las propuestas, ante las metas que tengo en este nuevo semestre? ¿Cómo me quiero sentir? Ahí le estamos dando voz a la emoción, al corazón. Y cuando hablamos de emociones, estamos hablando siempre que me pregunto cómo me quiero sentir, les aseguro que el 100% de las respuestas va a ser algo expansivo, libre, empoderado, autónomo, amado. ¿Cómo me quiero sentir? Alegre. ¿Cómo me quiero sentir? Lo mejor de esto es que si nos estamos haciendo caso al cómo me quiero sentir, nos dedicamos a crear experiencias positivas y a aprender de aquellas que nos alejan de estas situaciones. Eso es como un pequeño takeaway de hoy. Pero con esto simplemente quiero recalcar y como cerrar esto que veníamos hablando con el Gita, con ese ejercicio de propósito. ¿A quién llamo? ¿Cuál es ese gran tesoro? ¿Quién es ese gran motor que tengo por dentro? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo me sentí en ese hueco con un 1% de batería para hacer una llamada? Pero resulta que ese 1% lo puedo vivir cada minuto, cada instante, porque soy yo quien decide qué hacer en este momento. No necesito un celular con un 1% de carga. Lo que quiero decir, y ya con esto dejo de dar lora con este cuento, es el bienestar tiene dos partes. La organización, la empresa, la institución y yo. Aquí me ofrecen un lugar seguro.
Yo me encargo de llevar lo mejor de mí y apropiarme de mi propio bienestar, no por la empresa, porque yo escogí aprovechar la oportunidad que tengo el día de hoy. Y esa es mi responsabilidad. Olguita lo alcanzó a decir en algún momento. Enseñamos, por ejemplo, por mostrar cómo nos comportamos. Y no hay una mejor forma de enseñarle a todos nuestros seres queridos, a los que llamamos desde el hueco y a todos los que vamos a ver esta noche, ese cómo nos queremos sentir. Me cuido y cuido a los que me rodean y cuido a mi entorno. Por eso terminamos creando esto, ya pasando más como a un ambiente laboral, a un modo organizacional, a esto que se llama bienestar y productividad. Bienestar y productividad tiene 4 módulos y es así la forma en la que lo hemos pensado y lo hemos experimentado. El primero tiene que ver con conciencia y propósito. Conciencia es el darme cuenta, el ayudar a que la organización se dé cuenta de la oportunidad que tienen, en dónde están y qué van a hacer para dar lo mejor de sí el día de hoy. La organización como organización y cada uno de nosotros como individuos. De las cosas que más me llamaron la atención en mis años de empresario era cómo la gente terminaba asumiendo que ir a trabajar era una responsabilidad que me tocó. Y pues sí, firmamos un contrato que nos obliga a las dos partes a cumplir con algo. Y eso es en cualquier empresa. Pero es mi decisión seguir yendo, fue mi decisión firmar, fue mi decisión aceptar esa oportunidad. Si yo la decido aceptar, ¿cómo no aprovechar a dar lo mejor de mí ante la posibilidad que tengo hoy? Conciencia y propósito. ¿Cuál es esa huella? ¿Cuál es esa parte de algo más grande de la que estoy formando? ¿Qué es eso que estoy trayendo al planeta? ¿Yo qué hago para que esto sea un mejor lugar? Les aseguro que a todos aquí eso es algo que nos mueve. Lo que pasa es que no nos hacemos la pregunta, porque con frecuencia la respuesta que me termino encontrando es, uy, no, pero si yo soy un analista, yo soy un consultor, eso es como para la gerencia, para la junta directiva. No, es de nosotros, es de todos los días. Es el cómo transformo el mundo con un buenos días a la recepcionista, con un buenos días en el supermercado, con un hola, ¿cómo estás en la portería? Algo tan sencillo como eso. ¿Cómo hago parte de algo más grande? Eso nutre la vida. Así es mi forma de cuidarme. Y esa es la forma en la que empiezo a cuidar a los demás. Pero esto no es suficiente. Esto es sembrar una semilla. ¿Cómo lo convierto en un sistema? ¿Cómo lo convierto en un hábito? ¿Cómo lo convierto en costumbre? Trabajando la fuerza vital. La fuerza Perdón, vital. Jean-Paul, quisiera agregar algo. Sí. Gracias a lo que venías diciendo, y es que cuando hemos trabajado estos temas, lo que hacemos es rescatar precisamente esa posibilidad de aprovechar lo que cada uno está viviendo. Entonces, que los colaboradores aprovechen esa oportunidad que tienen de trabajo, ¿cierto? Que no vivamos en piloto automático, que no vivan en piloto automático, y esto es algo que hemos pasado horas de hecho, con Jean-Paul trabajando y reflexionando, porque es que lo común de lo que hacemos es estar en automático. Entonces, todos los días nos levantamos, vamos a trabajar, tenemos un montón de desafíos, un montón de retos, ¿cierto? Llegamos a la casa y al otro día exactamente igual, y eso que se nos convierte en paisaje también se nos convierte en automático. Y ese automático a veces impide precisamente a nosotros como colaboradores aprovechar al máximo, y es súper importante que podamos darles a los colaboradores espacios para como que oprimir el botón de dejar de estar en automático para aprovechar al máximo esto que tengo, esto que estoy viviendo, ¿sí? Porque la vida es un minuto y lo acabamos de ver y de experimentar con el ejercicio que acabamos de hacer. Nuestra vida realmente se puede acabar en un minuto o en 2 minutos o de pronto hasta, sí, sí, en 30 segundos. Entonces, si nuestra vida se puede acabar en tan poco tiempo, pues vale la pena precisamente que la podamos aprovechar y que no estemos dejándonos llevar, sino que realmente seamos actores protagonistas de nuestra vida. Y es lo que hacemos en este tipo, digamos, de espacios en donde reflexionamos con la vivencia propia el tema de conciencia y de propósito. Este fue uno de los ejercicios precisamente que hacemos alrededor de este concepto y de este punto clave que es el propósito. Era eso, Jean-Paul. Bueno,
Entonces les decía, aquí sembramos una semilla. ¿Y esto qué quiere decir? Esto puede ser una charla, pero es que la charla no transforma una vida. Ustedes de aquí se van a llevar un par de ideas, de golpe salen inspirados, aburridos, no, ojalá sean inspirados, pero aquí sembramos una semilla. Pero es que la vida no se transforma con grandes momentos. Yo creo que es de las grandes frustraciones que tenemos como personas, porque es que la vida se transforma con la constancia de los pequeños esfuerzos. Y eso hace que el subconsciente baje la guardia y permita la transformación y el cambio y la adaptación de un nuevo modelo. Entonces sembramos la semilla en conciencia y propósito. Y de ahí pasamos a bienestar y gestión de la fuerza vital. Cuando hablamos de gestión de la fuerza vital, estamos hablando del cómo me cuido físicamente. Y hay tres distintos cuerpos. Tres distintos cuerpos, por un lado, es cómo me cuido físicamente, cómo me cuido emocionalmente y cómo me cuido espiritualmente. Y aquí no estoy hablando de una sola creencia, que sean cristianos, que sean católicos, budistas, no. Estoy hablando de cómo mantengo mi fe, cómo creo en la vida, cómo busco ser una mejor persona y cuál es el camino que escojo para hacerlo. Cómo me cuido físicamente, cómo cuido mente y cuerpo, cómo la alimento todos los días. Esto no es por la organización, esto no es por la familia, esto es por mí, porque si me cuido me siento bien y tengo una mejor experiencia de vida todos los días. Y finalmente emocionalmente, ¿cómo cuido mis emociones? ¿Qué tanto me voy a seguir tragando para convertirme en una olla a presión? ¿O qué tanto me doy permiso de reconocer, transitar y aprender? Y bienestar. Por lo general nos preguntan, y esto ha sido mi experiencia en todos estos años, hablamos de bienestar y qué necesitas para estar bien y nos vamos a la cabeza. Y la respuesta, el 90% de las veces, es algo que me dé más holgura. Holgura para cumplir con mis obligaciones financieras, holgura para cumplir con mis obligaciones emocionales, holgura para poder transitar mi inercia de una forma distinta, pero siempre es holgura. ¿Pero qué es bienestar? ¿Qué es realmente estar bien? ¿La holgura? No. La holgura me lleva a un lugar de tranquilidad donde básicamente estoy anestesiado. ¿Dónde quedan las emociones, los adjetivos que nos emocionan de la vida? Y ahí es donde empezamos a crear una experiencia. Lo lindo de salirnos del mundo de la holgura es que si pienso en el cómo me quiero sentir, y me quiero sentir alegre, amado, autónomo, independiente, libre, es un bienestar que puedo crear en cada momento de la vida. Y es aquí donde ayudamos a las organizaciones a generar esos espacios y esas reflexiones para que sean los colaboradores quienes siempre, sí, perdón, estoy hablando más rápido de lo que debería, para que sean los colaboradores quienes se empoderen y velen por su propio cuidado y su propio bienestar, aprendan a sacarle provecho a los espacios y a las oportunidades que da la organización. Y entre conciencia, propósito y bienestar es que empezamos a generar engagement. Ahora, generar un sistema que depende únicamente de la organización no es nada saludable, ni para la organización ni para las personas. Por eso empezamos a hablar de un tema de liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional quiere decir cómo me lidero, cómo aprovecho el espacio y lo que ya aprendí, pero cómo empiezo a evolucionar en ese bienestar, cómo empiezo a explorar nuevas oportunidades de cuidarme, de fortalecerme, de crecer, de ampliar, de expandir. Ahí es donde, cuando nos empezamos a liderar, empezamos a transformar una cultura. Y ya es una cultura de responsabilidad. Y es una cultura en donde hacemos un switch en la conciencia de las personas. Porque estábamos acostumbrados a vivir de una forma diferente. Hacemos conciencia. Nos damos cuenta de que hay una forma diferente de vivirla. Aprovechamos esa semilla que sembramos, la convertimos en un sistema. Y ya es algo que se empieza a integrar y se vuelve autónomo. ¿Qué sacamos con todo esto? Y creo que es de los grandes retos que hemos tenido. Y si todo esto tan lindo, cómo se come y esto cómo se mide. Vuelve y juega. El bienestar siempre genera engagement. En torno al engagement podemos montar los indicadores que ustedes quieran, porque el engagement quiere decir que hay una mayor capacidad productiva por parte de la persona. Y la capacidad productiva sale de los tres factores que hemos hablado: convicción, compromiso, conciencia. Si yo estoy más presente, estoy más engaged, más activo, más entretenido con lo que estoy haciendo. Hay menos opciones de dispersión. ¿Necesito descanso? Sí. Y la dispersión no es porque es que me están exigiendo tantas llamadas en el minuto. La concentración y el foco viene de mi deseo y mi gusto de darle sentido a lo que estoy haciendo para nutrirme y crecer como persona. Y eso es lo que se termina convirtiendo
en una cultura, se termina irradiando, se termina irrigando. Para cerrar el tema, si se meten a Google y buscan indicadores acerca de bienestar y felicidad, que todo termina hablando como exactamente lo mismo, vamos a ver cientos de fuentes con resultados que promedian exactamente lo mismo. La rotación se disminuye en un 33%, el ausentismo se disminuye en un 20%, la productividad, la utilidad neta y así sucesivamente. Los indicadores están. El cuento clave es hacia dónde quiero dirigir la capacidad productiva que estoy generando. Para esto, tenemos los 4 módulos que les... Sí. Discúlpame, gracias. Quisiera solo agregar algo con respecto a a lo último que estás mencionando de los indicadores, y es que siempre pues estos temas es muy valioso tener, digamos, la oportunidad de entenderlos e interiorizarlos, pero también, por supuesto, de promocionarlos, ¿cierto?, con la alta dirección. Y uno de los lenguajes claves que para ellos pues es tan importante es precisamente los indicadores, ¿no? Entonces, sí es muy valioso poderles compartir a ellos y hablando pues en esos términos y en ese lenguaje que les encanta, porque pues es completamente entendible, y es que siempre detrás de cada intervención que se hace con la gente pues se busca, bueno, ¿y aquí qué? ¿Y aquí cómo nos vamos a beneficiar para el negocio, ¿no? Y definitivamente el trabajar todos estos temas, como lo acaba de mencionar Jean-Paul, tiene una repercusión directa y completamente, digamos, clara, tanto para el negocio como para recursos humanos. Creo que ustedes pues se han dado cuenta, nosotros así lo hemos vivido en muchas experiencias que tenemos con clientes de todos los sectores de industria en realidad, y es que cada vez es más común el síndrome de burnout. Y esto se está dando porque pues las organizaciones necesitan introducir cada vez más cambios. En el pasado veíamos que se estaba implementando un sistema, una nueva ERP, y tal vez esa era pues como el cambio grande que estaba viviendo la organización. Hoy en día ya no solamente el cambio de ERP, sino que obviamente esto va atado a un tema de procesos y de cambio fundamental en los procesos, ¿cierto? Que ya no es solamente la ERP, sino que además con todo este tema de la inteligencia artificial, pues también cada área está haciendo unos ajustes para aprovechar al máximo la inteligencia artificial, y pues obviamente eso tiene unos desafíos grandes en lo personal, y todos estos cambios para, digamos, teniendo en cuenta también los desafíos económicos, sociales, que están viviendo los diferentes sectores de la industria, está generando temas de salud mental. Hace poco un cliente me decía, es que mira, ya no es suficiente todo lo que hacemos en términos de riesgo psicosocial, sino que también necesitamos trabajar el tema de salud mental. Entonces, por eso tan valioso y tan importante que podamos atar claramente este tipo de intervenciones a estos indicadores de recursos humanos y del negocio. El punto de partida depende mucho del momento de cada quien. Son 4 etapas que siempre se pueden fortalecer, pero depende mucho del dolor que tenga la organización o la persona. Ejemplos de preguntas que se pueden hacer para conciencia y propósito. Sus equipos saben por qué hacen lo que hacen, no solo ejecutan tareas. Yo creo que un equipo sin pasión, sin vivir realmente su deseo de crecer, de prosperar como individuos, es un equipo en piloto automático. Cumpliremos a veces, otras no. Ahí es donde vienen los dolores de cabeza de la gerencia, ¿no? Ese no cumplí. ¿Y por qué? ¿Cuántas veces no les han dicho, no cumplí por mercadeo, por gestión humana, por el mercado, por el presidente? No cumplí. Pero ¿y cuántas veces es mío? ¿Cuántas veces soy yo mirando a ver qué puedo hacer de una manera diferente? Cultura de responsabilidad. Las decisiones se toman con claridad de quién responde, por qué, o todo termina reprocesándose. Y más que reprocesándose, al igual que conciencia y propósito, en un lavado de manos monstruoso. No fui yo, fue fulanito. Y vaya uno a buscar quién fue y finalmente se termina aburriendo y sabe que es mejor que simplemente lo volvamos a hacer. Hagámoslo de una manera diferente. Pero cuando no hay una apropiación de lo que estamos haciendo, realmente cuál es el resultado que estamos buscando. Liderazgo transformacional.
Así no lo querramos, el 70% de la calidad de la cultura de una organización se genera en su nivel directivo. Y vale la pena preguntarnos, ¿nuestros líderes inspiran o asignan tareas? Y si nos inspiran, ¿qué es lo que están inspirando? Y esto es tan válido en organizaciones como en la casa. Somos mamá y papá los que inspiramos. ¿Pero qué estamos inspirando? A tenerle miedo al miedo. Vuelve y juega, no lo quería soltar por ahí. Bienestar y gestión de la fuerza vital. Su gente llega agotada o con energía. Vivimos en ciudades que no son fáciles. Colombia es un sitio retador. La gente sabe transitarlo, sabe manejarlo, sabe darle un lugar, sabe estar tan enamorada de sí misma que llego a dar lo mejor de mí porque es que es aquí donde yo transformo mi vida. Son simples inquietudes. Los 4 módulos que les acabo de mostrar son ideas. No hay un solo hilo conductor que sea real y verdadero para todos, porque cada organización es diferente. Entonces, los dejo con las reflexiones, con la forma en la que lo hemos mirado. No hay un solo camino que les sirva a esto. Yo creo que esto es tan real como la práctica espiritual que les mencionábamos. Creo que lo más importante es escojan las prácticas y las herramientas que más química tengan con la organización. Test de autoconocimiento, hay N, coaching, están los que quieran, grupales, individuales, mentorías, ejercicios vivenciales, mapas de energía y foco de equipo, retos semanales simples, mediciones. Lo que hay son opciones. Asegúrense, por un lado, que lo que vayan a hacer sea algo que los empodere. Si estamos hablando como personas que están en un proceso de desarrollo personal, asegúrense que cada método, cada práctica que asuman sea algo que los empodere y no genere una dependencia de un tercero. Y aplica exactamente lo mismo en términos de organización. Que me dé independencia y que cada apuesta, cada sesión fortalezca al equipo, fortalezca la organización. La forma en la que lo hemos hecho nosotros, no hay una sola verdad para todos. Lo que buscamos es conocer el grupo de personas con el que vamos a trabajar, la organización, y de ahí buscamos cuál es la mejor forma de impactar a la organización, transformar esa conciencia y realmente empezar a hablar acerca de bienestar y productividad. Quiero retomar ese término un instante, bienestar y productividad. Bienestar se ha convertido en paisaje, porque es lo que por allá alguna persona se ideó para que yo estuviera bien. Y eso ha estado chévere, pero la organización empieza a sufrir. Más cuando sabemos que lo que damos una vez difícilmente lo vamos a poder quitar, porque se convierta en el mínimo esperado. ¿Cómo hacemos para rentabilizar el bienestar? Empezando a transformar conciencias, evaluando qué es lo que realmente está buscando la gente para estar bien y cómo se lo podemos nutrir y cómo se lo podemos dar. No en términos de suplirlo, sino en términos de estimularlos para que entiendan que en ellos también está poderlo generar. Ahí sigues tú, Olguita. Gracias, Jan. Es que con esto no precisamente Jean Paul y básicamente con lo último que él es que podamos darle una continuidad, ¿cierto? Que podamos aprovecharlo al máximo. Nuestro modelo, de hecho, se apoya en esas herramientas que él les acaba de compartir. Son herramientas que buscamos y que de hecho lo hemos vivido, son interactivas, ¿no? Son herramientas que permiten hacer un trabajo conjunto, un trabajo en el que generamos esa conciencia que es tan importante y que ya vimos que es uno de los elementos básicos del engagement, para que a partir de esa conciencia podamos generar convicción o determinación. A veces en algunas personas no es tan fácil ese espíritu de determinación, pero precisamente lo que hacemos nosotros es despertarlo para que se traduzca en compromiso. ¿Mm? A través de estas herramientas que yo creo que ustedes de hecho ya han utilizado varias, pero que son muy innovadoras y que son, digamos, amenas, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un taller de este tipo con Design Thinking, buscamos despertar en ellos ese gusto por estos temas, conectar con ellos mismos y
que esto se traduzca en resultados precisamente para la organización. Ya, digamos, hemos hecho un ejercicio personal, también tuvimos una oportunidad para reflexionar en unas preguntas hacia lo organizacional y aquí la idea es que ya cuentan pues con una lectura y el siguiente paso a lo que queremos invitarlos es a una conversación con nosotros, con este equipo, que básicamente nos permitirá construir entre todos una primera ruta de trabajo para su organización. Creo que ya hay puntos, digamos, que de coherencia, puntos de tensión que también pudimos identificar. Y aquí la idea es que, pues, digamos, como sin mayor compromiso, sin un costo, podemos trabajar con ustedes en un espacio, puede ser de 30 minutos, un poco más realmente, y poder explorar en las respuestas que dieron a las preguntas que en los slides, en el slide anterior, Jean-Paul les compartía. Y a partir de allí tener esa línea de base para empezar a trabajar este tema tan valioso y tan necesario para las organizaciones y para los colaboradores, que es precisamente el tema de bienestar y productividad, porque es que las organizaciones que eligen cuidar a su gente son las que cosechan resultados. Y eso es algo que yo creo que todos hemos tenido oportunidad de vivirlo, no solamente desde lo personal, ¿cierto? Sino también desde lo organizacional. No sé si a este punto tenemos algunas preguntas y nos encantaría también responder algunas inquietudes que ustedes pudieran tener al respecto, algunos comentarios, experiencias que también ustedes viven al interior de sus organizaciones con este tema. Bienvenidas las preguntas o inquietudes que puedan tener. Bueno, creo que de pronto no hay muchas preguntas, pero lo que sí queremos dejarles es que en la medida en que estos temas pues se trabajan con la gente, en la medida en que nos damos la oportunidad de poder permitirles profundizarlo, eso va a ayudarlos a ellos en su bienestar personal y de paso, pues en el bienestar con respecto a la organización, porque una persona que se siente tranquila, que se siente cómoda, que se siente inspirado, es una persona que va a dar resultados de manera natural y de manera además sostenida, ¿no? Porque no solo queremos tener resultados en el próximo trimestre, sino que además esos resultados sean pues a lo largo del tiempo. Y pues la verdad es que estas experiencias y estas consultorías en bienestar y productividad es algo que no tiene tiempo, en el sentido de que pues lo ideal es hacerlo cuando ya van viendo que se va necesitando y que además ustedes, no sé, yo creo que lo han vivido, nosotros con nuestros clientes lo percibimos y es que como que, ay, ¿qué hacemos adicional de bienestar? Es que la gente quiere, es que los jóvenes, es que no sé qué, como con un afán de que hagamos algo nuevo y en realidad algo nuevo y que les proponemos porque lo estamos haciendo y lo estamos viviendo, es conectemos a las personas, no las dejamos así pues como en la superficialidad y en el automático de la vida, sino conectémoslos con lo esencial y es la oportunidad. Así que muchas gracias. A todos también los que hicieron, que estamos seguros que todos tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio y que puedan seguir dedicándole unos minutos más para esas ideas que resultaron en ese momento, sus participaciones y todo muy, muy valioso para nosotros. Ahí quedan nuestros contactos para que si desean, pues podemos agendar el espacio que pues muy de verdad
desprevenidamente queremos compartir con ustedes y sin mayor compromiso, pero que seguramente será de gran valor. Muy amables. Perdón, Olguita, Muchas, lo otro es, este espacio por lo general deja preguntas que surgen más adelante. Si surgen esas preguntas en el transcurso del día, de la semana, en algún otro momento, escriban con toda confianza que con gusto les contestamos. Muchas gracias. agradecer a Meta Consulting, a Jean Paul, a Olga Lucía por habernos acompañado el día de hoy, a todos por haber reservado un espacio en sus agendas. No olviden al final responder la encuesta de satisfacción y seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales permanentemente estamos realizando convocatorias de webinars y eventos similares. A todos muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Jean Paul y Olga Lucía.